¿Cuántos reconocen al Señor como el Dios Todopoderoso? Ahorita que llegó mi hermana Sara, que comenzó con las alabanzas, es decir, se me confirma la palabra esta mañana. Lo que nos da a entender de que Él es la plenitud, hermanos. Nada es circunstancial. Todo está sometido al poder de nuestro Señor. Hay veces que pensamos que el hecho de una persona estar en ciertas situaciones está fuera de la mano de Dios. Te quiero decir que no, hermano. Si el Señor te ha traído hoy en este día es porque no es circunstancial. Y doy toda la gloria al Señor. Porque esta mañana tenía la preocupación de mis hermanos y yo le pido un aplauso al Señor por su vida, hermano. Denle un aplauso al Señor. De que ustedes estén aquí, porque ustedes son como perlas preciosas en las manos del Señor. El Señor lo dice en su palabra. ¿Podrá la obra no conocer al alfarero? ¿Podríamos decir nosotros que no le conocemos? Cuando decimos eso estamos fuera de su cobertura. Si Él nos hizo, hermano. Y da tristeza y duele que en el momento cuando finalice el año, aquellas personas que estén buscando un liderazgo se aparten. Da tristeza porque la palabra me ratifica a mí que todos somos llamados, hermano, pero que pocos son los escogidos. Y esta palabra tiene que vivir mucho con el hecho de que cómo podemos nosotros vivir en lo milagroso. ¿Cómo es que vamos a vivir en lo milagroso? Y a final de año de pronto las iglesias merman en cuanto a la asistencia. Me decía alguien ahorita vía telefónica, lo que pasa es que voy a comprar ropa en hora de la mañana. Y eso me trasladaba al pasaje bíblico, en donde el Señor está invitando al pueblo de Dios a cenar. Y la palabra cenar, hermano, es tipología de la palabra de Dios. Y el Señor decía, ven y llámalos, invítalos, tráelos. Hay manjares. Y muchos decían, lo que pasa es que hoy tengo que soltar las yuntas de los bueyes. Lo que sucede es que voy a vender una casa y ahora no puedo. Y llegaba a mí esa palabra porque cuando el Señor te está invitando a comer, ¿qué es lo que vamos a hablar, hermano? Cuando a ti te está invitando un hermano a comer en la casa, ¿qué es lo que vas a hablar? ¿Qué es lo que vas a decir? ¿O vamos a hablar sobre el pan de señalamiento? ¿Sobre el pan de juzgar? ¿O vamos a hablar de la salvación de Dios Todopoderoso? Dale un aplauso al Señor. Porque toda la gloria es para Él. Y es que el libro Hechos me llama mucho la atención porque había milagros, presencia del Señor. Los discípulos eran liberados de las cárceles. Los ángeles llegaban ante la presencia de los discípulos. El fuego del Espíritu Santo cayó en el aposento cuando estaban adorando. Habían formas de buscar al Señor y todas me llevan a la única conclusión, que es orar y ayudar. Todas. Pero cuando comienza ese proceso en nosotros, el Señor nos está llamando, hermano, a que ¿qué? A que nos bauticemos y a que entremos a llevar la predicación de la palabra.
Habían tantos milagros. Y vamos a comenzar con Hechos 5:15. Porque hoy te quiero hablar, hermano, de lo que es vivir en lo milagroso. Lo que es que tú vivas en lo milagroso de Dios. Porque para nadie es un secreto de que solamente con santidad y con el poder de la oración el Señor te va a hablar. Hechos 5:15, colócate sobre los pies. Yo sé que has estado mucho tiempo de pie adorando y alabando al Señor, pero es la palabra, hermano. Hechos capítulo 5, versículo 15. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer 14 y 15, porque eso es lo que va a ocurrir en esta iglesia, hermano. O lo que está ocurriendo. Y los que creían en el Señor aumentaba más, gran número así de hombres como de mujeres. Dígale al que está al lado, aumento. Tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén. Muchos vendrán a la iglesia Yo Soy. ¿Cuántos lo creen, hermano? Trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Y todos eran sanados. Todos son sanados en la iglesia Yo Soy, en el nombre de Jesús. Porque es el Dios Todopoderoso quien lo hace. Puedes sentarte, hermano. Gracias, Señor, por esta palabra. Sanaban con la sombra de Pedro. Pero fíjese usted que en todas partes de la transcripción bíblica encontramos cuándo comenzó el poder. Y encontramos que muchos dudan. Encontramos que muchos hablarán. Encontramos en Mateo 12:25, cuando el Señor echaba por el poder del Espíritu Santo los demonios. Y yo quiero, hermano, que nosotros, leyendo la palabra, analicemos que en ninguna otra parte de la Biblia se ve, hasta que llegó Jesús, el hecho de expulsar demonios. Y el Señor, cuando expulsaba a los demonios, los fariseos, que han existido en todas las épocas, que aún ahora mismo se encuentran enclaustrados en la iglesia de Dios, los fariseos que señalan, los fariseos que tienen la lengua más larga que la oración, porque de pronto la lengua es larga y la oración es corta. Es algo tremendo. Y decía, lo pueden buscar, Mateo 12:25, y decía: estás echando fuera el demonio por Beelzebú. Y el Señor les dijo, siempre está la palabra, les dijo: si yo echo los demonios y verdaderamente huyen, es por el poder del Espíritu Santo. Amén. Porque el demonio está dividido, y una casa dividida jamás podrá permanecer ni gobernar. Me está enseñando a mí esto, que si yo lo traslado a la familia, que si yo lo traslado a la forma de gobierno en Colombia, que si yo lo traslado a Venezuela, que si lo traslado a cualquier lugar donde hay división, no se va a poder gobernar. En donde hay unos apequitos de carácter burocrático de parte de los gobernantes. Si la unidad no es el amor en la familia, esta familia está dividida y peligrosamente va a perder la unidad en Cristo. Si en una forma de gobierno hay totalmente descontento, viene la descomposición social, económica y política. Y tenemos que llegar a la conclusión de que se impone la soberanía, que es el pueblo. Porque la gente dice:
Es la voz de Dios cuando la voz del pueblo está unida, pero para bien. Cuando los pobres son maltratados. Hay una división, ¿cierto, hermano? ¿Podrán dos estar juntos si no están de acuerdo? ¿Podrá el esposo y la esposa estar bien si no están de acuerdo? Si la esposa no está sometida a ese principio bíblico que dice: la cabeza de la esposa es el esposo y la cabeza del esposo es Cristo. Entonces, donde entra una división, hermano, entra el demonio. Y Jesucristo fue muy claro: si yo, por el Espíritu Santo, echo fuera a los demonios, el reino de Dios ha llegado a ti y a nosotros. El reino de Dios ha llegado, hermano. Es la gloria del Señor en este lugar. Apláudelo uno. Apláudelo. Porque el Señor nos está enseñando a través de esta palabra que la división no es la que te va a traer el poderío del Cristo de la gloria. Que cuando tú tienes un problema con tu esposo, tienes que estar en la unidad, en esa coinonía. ¿Por qué? Porque tu esposo no está contigo. Entonces tú buscas a tu esposo, que dice Isaías 54, que es tu hacedor, y te arrodillas y levantas manos santas hacia el cielo, y Él está haciendo que ese hogar vuelva a la unidad. Porque lo que el Padre ha determinado cuando Él dijo: yo te hago a mi imagen, pero te coloco una esposa al lado, que sea ayuda idónea. Entonces esa ayuda idónea, el esposo la va a analizar, va a empezar a meditar en las noches, va a empezar a ver la necesidad de sentir el amor por su esposa, y el Señor va a derramar de su Santo Espíritu, y es el amor el que te va a prosperar. Así que mujer que estás aquí sentada, mujer que de pronto tiene ciertas situaciones o circunstancias con tu esposo, busca a tu esposo el hacedor cuando él te falla, para que haya una unidad, para que Él derrame de su santo amor fraterno, porque solamente la victoria la da el Señor. Y todo demonio huirá, y todo demonio se irá. Porque van a aparecer los fariseos, van a aparecer las personas que te van a decir: mira que tu esposo no se va a componer, mira que tu esposo no se... Porque son fariseos, porque son religiosos, porque están sometidos a la religiosidad. La religiosidad tiene que ver con el dedo amenazador, hermano, con el dedo que señala. Pero a mí enseña la palabra que Dios dijo a través de Jesucristo, que Él hablaba todo lo que el Señor ponía en su boca. Yo voy a hablar lo que el Señor diga. Y Jesús lo decía muy claramente: yo he venido a que el mundo sea salvo, no he venido para que sea condenado. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor por eso? Y es el dedo del poder del Espíritu Santo que lo está haciendo. Entonces, hermano, comienza tú a trabajar al Señor. Aún los pañuelos, aún los delantales, aún la ropa sacerdotal, sanarán a aquellas personas que se acerquen por causa de la unción. Y te lo quiero mostrar bíblicamente, porque está transcrito aquí en la Biblia, hermano. Abre la Sagrada Escritura en Hechos 19, 11, 12. Vive Jehová en cuya presencia estamos. ¿Cuántos lo creen, hermano? 19. Yo quiero de que hoy es día de 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Quién los hacía? Dios. Y de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero aquí aparecen los fariseos. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaban invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritu malo, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Qué tremendo, ¿ah?
cuando ellos tenían era que tomarse, vivir como Jesús vivía. Porque no es la simple palabra. No tomaban a Jesús como algo propio de ellos, porque no estaban en la comunión. Y esto es el comienzo, hermano. Pero cuando tú estás en santidad, el Señor te va a indicar aún el lugar a donde te vas a dirigir. Te va a indicar cómo vas a hacer, qué vas a hacer. Te va a dar nombres de ciudades. Cuando el Señor, ustedes conocen la vida de Pablo, Saulo de Tarso. Cuando el Señor lo tocó, en Hechos 9, 1, 6 y 8, Él dijo temeroso: heme aquí, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Él escuchó la voz del Señor. El Señor le dijo: Pablo, ¿por qué me persigues? Por eso tenemos que pedirle discernimiento al Señor. Porque de pronto nosotros en nuestro legalismo, en nuestra religiosidad, no vamos a tener los ojos abiertos para saber cuándo estamos maltratando a un hermano. Porque si bien entendemos, hermanos, Pablo fue uno de los que recibió la ropa de Esteban. Cuando éste murió con la mirada puesta hacia el cielo. La mirada puesta hacia el cielo es tipología de que él andaba en los principios fundamentales de la roca, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero qué hizo él? Duró 3 días sin comer. Duró 3 días sin beber. Se sometió a la oración. Es decir, tuvo temor a partir del encuentro que tuvo con nuestro Señor. ¿Cómo hemos tomado nosotros el encuentro con nuestro Señor, hermano? Hago esta pregunta en esta mañana. ¿Será que tenemos temor? ¿Será que ayudamos? ¿Será que oramos? ¿Será que tenemos el sacrificio vivo que nos dice Romano? Entregarnos el sacrificio vivo a Él. Y ahora mismo el Señor está hablando de la palabra idolatría, hermano, y te lo digo porque lo estoy recibiendo. Y si Él lo dice así, idolatría. La idolatría de la mundanalidad, los preceptos, las tradiciones, la cultura. Porque muchos a veces hablamos, no, pero son cuestiones de la cultura. Patrimonio cultural histórico, el Carnaval de Barranquilla. Lo que el Señor me está diciendo en esta mañana de que es idolatría. Y precisamente ayer en el ayuno hablábamos sobre lo que es el licor. Y ahí está muy clarito. En Proverbio 23, 29, no mires el alcohol cuando rojea, porque será como serpiente. ¿La serpiente qué es? La serpiente son las obras de la carne. Ahí va encerrado todo el paquete completo, hermano. Ahí va fornicación y brujería. Ahí va inmundicia, actos inmorales sexuales. Ahí va egoísmo, ahí va disensión, malas palabras, hechicería, abominación, todas las cosas que no le agradan al Señor. ¿Qué paso hay del vino a la situación carnal? Es algo que te confunde, es algo que te aparta, porque una sola gota de levadura leuda la masa. Ay, el Señor nos está hablando hoy en esta mañana. ¿Pero por qué? Porque el Señor quiere que tú llegues a estos niveles sobrenaturales. El Señor quiere entregarte algo muy hermoso en esta mañana. Él
Pablo duró 3 días sin comer y sin beber. Pero también estaba el Señor hablándole a un hombre santo, a un hombre de Dios, a un hombre que conocía a Pablo como vieja criatura. Le habló el Señor a Ananías. Capítulo 9, versículos 10 y 11. Y le explicó. Hechos. Puedes abrirlo, hermano, ahí está. Capítulo 9, versículos 10 y 11. El Señor se le presentó en visión y le dijo: Ananías, ves a la casa de Saúl. Allá cuando llegues hay una casa a la derecha. Le explicó hasta el lugar. Una calle a la derecha. Ahí te vas a encontrar a Saúl. Ananías le dijo porque él conocía, era lo que era el fruto de él. ¿Cuántos conocen a través del fruto de una persona? El árbol malo da mal fruto. Y Ananías le dijo: ¿cómo voy a ir allá si eres quien está persiguiendo el cristianismo? Él, por medio del decreto del gobierno, fue legalizado para actuar en contra de nosotros, los cristianos. Y el Señor le dijo: es necesario que vayas porque vaso útil es. Aquí está viendo el Señor el pensamiento respecto a todos nosotros. Aquí el Señor te está diciendo: te voy a usar, hermano. Qué hermoso es el Señor. Pero fíjese usted que después de esto, si ustedes se ponen a analizar la palabra, en el versículo 18, búsquenlo ahí mismo. Pablo fue bautizado. Él fue bautizado. Hechos capítulo 9, versículo 18. Hermano que estás ahí, si tú quieres que el Señor te use, tienes que bautizarte. Porque el Señor lo envió primero, ¿para qué? Para que fuera bautizado, para que comenzara el ministerio. Aquí hay mucho que el Señor le ha hablado en visión, en sueños, como hizo con Pablo. Sin embargo, no han tomado la decisión de bautizarse. ¿Qué están esperando? No sé. Solo el Señor lo sabe. Pero el Señor también, aquel temeroso y piadoso, aquella persona llena de piedad, aquella persona que oraba, que de pronto podemos decir: no, es mundano, era una persona de oración y que daba limosna, una persona que ofrendaba. Cornelio, se le presentó un ángel y le explicó y le dijo: ves a casa de Simón el curtidor, ves allá. Y Pedro decía: pero Señor, ¿cómo voy a ir? Y se le presentó en éxtasis y le presentó unos animales. Come y mata del cerdo. Pero ¿cómo voy a comer de esto si esto es sucio? Lo que yo he declarado limpio, tú no lo declares sucio. El Señor estaba diciendo de que la salvación es para todos, hermano. El Señor está diciendo que aún con el pecado más grande que hayas tenido, el Señor te está esperando con los brazos abiertos. Amén, amén, amén. Y el ángel se le presentó a Cornelio. Y el ángel le dijo a Cornelio: ves para que hables con Pedro. Allí iba a esperar a ver qué palabra le iba a dar Pedro. Pero fíjese usted que todo termina con el bautismo, hermano. Yo quiero que usted me entienda, que abra los oídos espirituales y que no se entretenga. Abre la escritura en Hechos 10:47. A ver qué decisión vas a tomar el año que entra. 10:47. Entonces respondió Pedro: ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados?
estos que han recibido al Espíritu Santo también como nosotros. Aleluya. Gloria al Señor. Qué hermoso es el Señor. Está hablando nuevamente del bautismo. Pero ya cuando está bautizado, viene la imposición de las manos para que el poder del Espíritu Santo repose sobre ti, hermano. Hermano que está sentado aquí en la iglesia hoy, que gracias a Dios Todopoderoso vinieron, porque yo sé que más de la mitad de la iglesia no vino hoy. Escucha lo que te dice el Señor. Hechos 13:1. Versículo 2. Fíjese usted cuál es este. Todavía se llamaba Saulo. Ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. ¿Qué estamos esperando, hermano? Esto es lo que impide orar al Señor. Muchas veces estamos pendientes esperando las promesas. Muchas veces decimos solo te basta con creer. Muchas veces creemos que solamente es creer, pero también tenemos que orar, hermano. Tenemos que creer porque es la salvación que es por gracia, pero tenemos que orar. Abraham, uno de los hombres más ricos, más multimillonarios, uno de los hombres que recibió una promesa grande: vete de tu parentela y te haré grande y te entregaré naciones. ¿Qué fue lo primero que hizo Abraham? Hacer un altar a Jehová. En Génesis 12:8 te lo está diciendo. No podemos apartar la oración y la adoración al Señor. Génesis 12:8. ¿Quién lo lee, hermano? Sí. Después pasó de allí a un monte al oriente de Betel y asentó su tienda entre Betel al oeste y Jai al este, y edificó allí otro altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Es necesario, cuando Pablo le fueron quitados las escamas de los ojos, oró 3 días. El centurión estaba orando y dando limosna. Pedro tuvo una visitación del Espíritu Santo. Y es más, el Señor se les apareció y comía con ellos. Pero si eres espiritual, tienes que entender que comía era la palabra. Que el Señor estaba formando a su pueblo. Como dice la palabra en Apocalipsis: yo toco. Si tú abres la puerta, yo entraré y cenaré. El Señor te está invitando a que cenes con Él, hermano. El Señor te está invitando a que sea ofrenda fragante. El Señor te está invitando a que ores. El Señor te está invitando a que la primicia sea Él. Desde que te levantas. Te está invitando a que no duermas mucho. A que te levantes en la madrugada. A darle gracias por todo. Para que el comienzo del año sea un año lleno de poder del Espíritu Santo. Hermana, léame Éxodo 17:15. Señor es hermoso. Éxodo capítulo 17 versículo 15. Moisés levantaba manos y el pueblo prevalecía. Pero Moisés tenía un altar. Léalo, hermano. Y Moisés edificó un altar y lo llamó: el Señor es mi bandera. Último dice. Sí. Y
dijo, por favor, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono del Señor, el Señor tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. ¿Ustedes saben quién es Amalek, hermano? Alce la manito, ¿quién sabe quién es Amalek? ¿Quién sabe quién es Amalek? ¿Quién es Amalek? A ver, Dana. ¿Quién es Amalek? No saben, ¿verdad? Se lo voy a explicar. Amalek es el demonio. Amalek es aquel mismo que dijo nuestro Señor, porque el pie aplastará la cabeza de la serpiente. Amalek es esta serpiente, y el Señor la ha vencido de generación en generación cuando tú lo buscas a Él. Por eso decía en la prédica el domingo pasado, desaparece aún las enfermedades, porque los médicos preguntan, ¿qué enfermedad sufrió tu papá o tu abuelo? Todo eso se va. El Señor le dijo, y Amalek no prevalecerá. Amalek es tipología de Satanás. Y hoy lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Y hay sanidad en este lugar. Es el Señor el que está ahí. Entonces, hermano, no podemos permitir que los fariseos impidan la obra del Señor. Nuevamente te digo, la presencia del Espíritu Santo está en ti, pero cuando lo buscas, Amén. cuando oras, Amén. cuando ayunas, cuando tienes una vida agradada al Señor. Amén. Búsqueda de la presencia. Es la búsqueda. Porque la división, cuando existe, yo quiero que te percates de esto, es algo que proviene del mal. Es algo que proviene del enemigo. Es algo que no te permite avanzar. Porque cuando eres cristiano y no aplicas la palabra, te vuelves un apóstata. Porque ya tienes el conocimiento. Y ya no hay más sacrificio. Porque has pisoteado la sangre de Cristo viviente. ¿Cuántos dan un gloria al Señor? Yo voy a pedir a la señora Marina que pase acá adelante. Vamos a ministrar. Yo voy a pedir a la joven que pase acá adelante, que el Señor tiene palabras. Y voy a pedir a la señora Antonia que pase acá adelante. Y después pasan los que quieran pasar. Pero hay algo muy bonito para ellos.